Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es una nueva edición, una nueva emisión del podcast La Economía P2P, donde hablamos acerca de todos los temas que la gente, o mejor dicho, los siervos del poder, no quieren que hablemos, pero bueno, nosotros lo hacemos a modo de servicio para toda la comunidad cripto, para toda la gente que esté interesada en actuar y responder a las cosas que van sucediendo. Mi nombre es Leo, estoy con mi amigo Ian. Hola Ian, ¿cómo va? Hola Leo, ¿cómo estás? Espero que estés bien y espero que estés bien todos los que nos escuchan. Les agradecemos el apoyo siempre y los comentarios con buena onda y temas que nos van tirando para los próximos podcasts. Nosotros obviamente los vamos anotando para irlos haciendo, así que les agradecemos mucho. Totalmente, la idea es siempre mantenernos a la vanguardia con las cosas que van ocurriendo, con las cosas que van sucediendo. Si bien por ahí no tocamos temas tan de actualidad, sino más bien los tratamos en un tema más amplio, a veces ocurren cosas que, bueno, ameritan una mención especial o un programa quizás, entre comillas, de emergencia, como para ir respondiendo a las cosas que van saliendo y, bueno, ver cuál es el plan que tienen las personas que justamente no quieren que la economía sea libre, que la economía no sea voluntaria y que todo pase por, bueno, los ojos o el panopticón de Gran Hermano. La idea del día de hoy es justamente tratar uno de estos temas. Esta semana hubo anuncios importantes. Nosotros un poco nos sorprendimos en parte por el anuncio, pero era algo que ya se venía a ver. Se veía como algo quizás predecible, como una acción consecuente con la idea de los estados de cada vez abarcar más poder y controlar de una forma mucho más eficiente y efectiva la vida de prácticamente todos los ciudadanos que están bajo su control. Entonces, bueno, para dar un poco el contexto del programa de hoy y para ya hacer una introducción, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, hizo un anuncio acerca de distintas herramientas que se iban a estar proponiendo para empezar a digitalizar y hacer más eficiente, y obviamente con todo el argumento de que hacer mucho más cómodo, más rápido, más práctico y más barato, obviamente. Estas herramientas digitales para facilitar la vida social, ¿no? Yo la verdad que no pude verlo completo, tuve que ver algunos fragmentos, pero ya estoy bastante asqueado de ver eso. Sin embargo, Ian se sacrificó por todos nosotros y vio el programa completo, la emisión completa, así que Ian, por favor, si nos querés ir resumiendo por ahí un poco los puntos más importantes de lo que se fue hablando. Sí, me tomé el trabajo de escucharme, que eran como 40, 50 minutos de la charla, en la que hablaban distintas personas del gobierno en la charla TED del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que hablaban, distintos miembros del gobierno. Y sí, eso, ¿sabes qué? Mucho foco y se repitió muchas veces las palabras digital, ágil, moderno. Fueron el vocabulario más utilizado, sobre todo la palabra ágil. Básicamente lo que dijeron es: queremos digitalizar todo trámite que se haga en la Ciudad de Buenos Aires, que sea digitalizado, y que se pueda hacer inclusive por el bot que tiene el gobierno de la ciudad, donde la gente pedía los resultados del examen del test de COVID y todo este tipo de cosas. Entonces el objetivo que tienen es para el año que viene, o sea, este año quieren llegar al 70% de todos los trámites que sean online, o sea, digitales. Y para el año que viene que sea prácticamente todo. Entonces, esto incluye cosas que... Esto son palabras del funcionario, que no me acuerdo el nombre, que decía: vamos a hacer las cosas hasta las que no te imaginas que se pueden hacer, las vamos a digitalizar. Por ejemplo, el matrimonio. O sea, concebir matrimonio civil se va a poder hacer digital. No tengo ni idea cómo, no pregunten, capaz es un Zoom, ¿viste? Pero, por ejemplo, eso. Sí, una reunión virtual. Sí, vos con el juez o lo que sea. Sí, exactamente. La versión, pero en pantalla. Y bueno, la reimpresión del registro y todo este tipo de cosas. Inclusive lo quieren agregar dentro del propio bot de WhatsApp que tienen. Entonces, el objetivo es digitalizar todo tipo de trámite. Obviamente esto es cierto que baja los tiempos, ¿no? O sea, es mucho más cómodo que ir hasta una oficina a hacer algo, ¿no?
Igualmente dijeron que van a dejar, creo que acá hay como unos centros, viste, cada comuna tiene como su centro. Van a dejar ahí, en donde va a ser, viste, como las, los Apple Store, donde vas y probas los dispositivos y te enseñan a usar el teléfono. Bueno, va a ser lo mismo, pero para los trámites de la Ciudad de Buenos Aires. Vos vas a ir y te van a ayudar a poder hacer los trámites digitales para que aprendas a hacerlo de forma digital. O sea, quieren ir a la gente acostumbrándola. Es como la autocaja de los supermercados, viste que está el tipito ahí al lado ayudándote si necesitas una mano. Bueno, exactamente lo mismo. Y lo que quieren obviamente es reducir el traslado de personas, o sea, que las personas no se muevan tanto, estén más quietas en sus hogares. Y esto, quieren digitalizar todo. Esto es, si quieren, la primera parte de toda la presentación, que está hecha por 2 o 3 personas que gobernaron la ciudad, no me acuerdo exactamente. Y después entra la parte de Larreta. Para la gente que nos escucha de afuera, Larreta es el jefe de Sí. gobierno, sería como el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Ciudad de Buenos Aires es casi tan independiente como una provincia, o si no es igual de independiente, está ahí. Y él es como si fuese el gobernador, el equivalente al gobernador, o intendente, como quieran llamarlo. Y bueno, básicamente lo que planteó fue todo lo mismo que ya dijeron, de digitalizar todo, sumado a 2 o 3 sorpresitas, por así llamar. Una es, quieren hacer una aplicación, tipo, en Argentina hay una aplicación, seguramente esto pasa en todos los países de Latinoamérica ya, se llama Mi Argentina. Vos ahí tenés tu DNI, o tu documento, versión digital, tu registro de conducir y bla, 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 bla. Quieren hacer lo mismo, pero sobre la blockchain. O sea, que todo esté permanentemente grabado en la base de datos en la blockchain. Y que la base de datos, o sea, lo que quieren hacer es que la base de datos no la tenga el gobierno, sino que esté en una blockchain. Para esto contratan una empresa que se dedica a hacer esto. Que no la investigamos todavía, pero seguramente si nos ponemos a jarbar ahí hay algo. Entonces, ¿qué es lo que quieren lograr? Bueno, que vos te identifiques digitalmente en esta aplicación que utiliza tecnología de blockchain. Y esta aplicación lo que va a hacer es nuclear todo. O sea, ahí vas a tener, por ejemplo, no sé, tus vacunas contra el bicho. Los test contra el bicho. Tu certificado de matrimonio. De casamiento, de matrimonio, de nacimiento. No sé, los resultados, o sea, lo que quieren inclusive hacer es que esto se amplíe al sector privado. O sea, que dentro de esta aplicación tengas cosas del sector público, o sea, todo lo que es parte de tu identidad pública, si querés, pública contra el Estado, ¿no? Como tu acta de nacimiento, matrimonio, la acta de nacimiento de tus hijos, todo este tipo de cosas. Y registro registro de conducir, todo esto. Y por el otro lado que se pueda machear, que se pueden ir agregando cosas del sector privado. Por ejemplo, si fuiste a una escuela, que tus notas estén guardadas en la misma aplicación. No sabemos cuál es el límite de esto. Ellos quieren como ampliar hasta el infinito y más allá. Y que toda la información, tanto pública o privada tuya, esté nucleada en una sola aplicación. Entonces, por ejemplo, lo que decían era que bueno, que estén los cursos que haces, tus resultados de los exámenes, tu certificado de que terminaste el secundario, el primario, todo en una sola aplicación. Que esté obviamente validada por tu cara. Calculo que te van a hacer lo típico, mira para arriba, mira para abajo, saca la lengua, todo este tipo de cosas. Y cómo es que lo venden como que esto va a ser no va a ser para control. No queremos controlar, queremos que todos los ciudadanos sean soberanos. Entonces, no sé cómo, no especificaron, obviamente. El objetivo es que la aplicación, como está en la blockchain, no sé, vos tengas la frase de recuperación. No lo dijeron así, pero eso sería, supongamos, la versión más linda de lo que se pueden llegar a imaginar. Que a vos te den el permiso de
tu cuenta, o sea que vos seas el dueño literalmente de tu cuenta y vos decías con quién compartir qué cosa. Seguramente no sea así, sea una especie de custodio. No me la creo que te van a dejar a vos tener el control total de todo lo tuyo. Así que bueno, esto es lo que plantearon. Lo que venimos a decir es que, además de que esto es horrendo, esto viene en una línea que se está viendo en todo el planeta. Y lo que se anunció acá se va a anunciar en todas las ciudades. O sea, dentro de menos de un año lo vas a tener el mismo anuncio en Lima, el mismo anuncio en Brasilia, en Santiago de Chile, en Montevideo. O sea, quédense tranquilos que le va a llegar a todos esto. Y porque es la misma típica línea tecnócrata que quiere controlar todo. Imagínense esto de vos, supongamos que el custodio lo tiene el gobierno, ¿no? Vos tendrías todos tus datos macheados en una aplicación. Sumale, por ejemplo, cámaras de reconocimiento facial en la calle, como hay en Ciudad de Buenos Aires. Cámaras de reconocimiento facial en Ciudad de Buenos Aires. Entonces puedes saber dónde estás por tu cara, literal. Y todos tus antecedentes. Entonces es como que podrían ver dónde estás y tus antecedentes en el mismo tiempo, ¿no? Vaya a saber la imaginación hasta dónde nos lleva. Y otra de las cosas que probablemente se vengan, que es el tema CBDCs. Y es todo un tema, porque ¿qué es lo que se plantea de la CBDC? Es justamente que todo el dinero sea digital. O sea, es la misma línea de esto de identidad digital versión dinero. O sea, que no exista el dinero físico, o sea, todo dinero transable, rastreable, digital, que no pueda salir, que esté como herméticamente cerrado digitalmente. Entonces imagínate que vos... o sea, todo esto te puede llevar a distintos escenarios cada vez más distópicos, ¿no? Porque supongamos que vos tenés, no sé, antecedentes de algo, que tal vez no sea un problema, o antecedentes de disidencia política, supongamos. Entonces pueden saber dónde estás, porque dijiste algo que no gusta, bueno, entonces no podés acercarte a tales tipos de comercios, por ejemplo. O no sé, dijiste que te gustaría tener un arma, ¿no? Entonces de repente, como el gobierno no quiere, bueno, te pone una perimetral con todas las armerías del país. Entonces vos no puedes acercarte a tanta cantidad de kilómetros de las armerías. Y aunque lo hagas intencionalmente, cámara de reconocimiento facial te detecta, te pueden automáticamente, por ejemplo, bloquear tu cuenta de la CBDC. Que las cuentas, no habría cuenta bancaria, sino que la cuenta bancaria tu cuenta sería directamente con el Banco Central y no con un banco comercial como es hoy en día. Entonces automáticamente te podrían bloquear tu cuenta bancaria porque te acercaste a una armería, porque el gobierno no quiere que tengas armas y porque dijiste que tal vez te interesaría tener un arma en alguna red social. Todo este tipo de cosas pueden llegar a pasar y es muy probable que terminen pasando, como la distopía total. Totalmente. Muchas de estas cosas que vos mencionabas o algunos de estos conceptos por ahí son relativamente nuevos, como por ejemplo esto de identidad digital, CDBC, que significa Central Bank Digital Currency o moneda digital de Banco Central, que es básicamente esta idea de reemplazar todo el dinero en efectivo por cuentas digitales directamente controlables o interoperables con todos los servicios del gobierno para obviamente automatizar el cobro de impuestos, eliminar la disidencia política a través de la coerción económica y tener un control prácticamente absoluto sobre los gastos de la economía o de las personas que digamos, eligen gastar ese dinero. Y también lo que tiene que ver con, por ejemplo, automatizar ciertos procesos utilizando una cadena de bloques. Esto no es algo nuevo, es decir, la idea de utilizar una cadena de bloques o la tecnología de la cadena de bloques, que cuando se refiere a utilizar la blockchain no es que hay una sola blockchain y que todos los proyectos blockchain actual utilizan la misma, sino que es una estructura de datos en definitiva y cada proyecto tiene su propia estructura de datos. Por ejemplo, Bitcoin Cash tiene su propia cadena de bloques, Ethereum tiene su propia cadena de bloques. Cuando el gobierno de la ciudad está hablando de, por ejemplo, el día de mañana utilizar una cadena de bloques, o incluso creo que se anunció también esta semana que la Casa de la Moneda va a empezar a investigar sobre tecnologías blockchain, ellos van a crear su propia cadena de bloques. Y el acceso, dependiendo de cómo fue programado originalmente, puede ser completamente permisionado. Es decir,
Yo dudo mucho que el día de mañana, si se utiliza este tipo de tecnologías para, por ejemplo, hacer este tipo de administración pública, lo que termine pasando es que le den acceso a las personas. Lo más probable es que la gente que quiera utilizar la cadena de bloques no pueda hacerlo directamente y tenga que hacerlo, como bien dijo Jan recién, a través de un custodio o una aplicación autorizada por el gobierno, y que los que tienen acceso van a ser probablemente los ministerios públicos, algunas empresas privadas que sean muy compliant o muy complacientes con los estados, como pueden ser, por ejemplo, los bancos comerciales, incluso solamente algunos puntos, no la totalidad de la cadena de bloques. Y tendrías un acceso que sería completamente regulado, además de que estaría desarrollado por una empresa privada y el código no tiene por qué ser código libre. Ya hay un caso previo de esto, que fue, no es algo nuevo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, esto de intentar digitalizar cosas que no deberían ser digitales. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del voto electrónico. No sé, Ian, si vos te acordás de cuando fue las elecciones en 2015 para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde da la casualidad de que gana la persona que está actualmente como jefe de gobierno. Se utilizó por primera vez en Argentina el voto electrónico. Y el voto electrónico es completamente inseguro bajo cualquier tipo de estándar de seguridad informática. Es imposible de verificar, es imposible de validar, es imposible saber si tu voto fue contado correctamente y necesitas confiar 100% en la seguridad total de las máquinas que cuentan los votos, en la seguridad de la empresa que regula los votos y en la honestidad de la empresa que ofrece ese servicio, que lógicamente son empresas privadas. En la mayoría de los países donde se implementó esto, en algunos lugares volvieron para atrás. Acá al contrario, tratan de hacerlo de forma obligatoria, porque imagínate que el día de mañana lo último que vas a poder hacer es, ni siquiera vas a poder utilizar el sistema democrático, que ya tiene un montón de fallas, para poder quitar a la gente que te está pisando la cabeza del gobierno. Es decir, vas a tener una corrupción total desde incluso la base misma del sistema, que sería el voto. Pero, como vemos, esto no es algo que sea completamente imposible de evitar. Tenemos herramientas para hacerlo. Hay mucha gente que cree que las herramientas para evitar este tipo de situaciones son la vía política. Justamente, no sé, votemos a una persona que elimine todo este tipo de tecnologías, demos marcha atrás y tratemos de hacer las cosas bien. Es decir, no hagamos digital lo que no tengamos que hacer digital y dejemos la libre competencia por ofrecer estos servicios en manos del mercado, que sería dentro de todo lo más razonable, pero también un poco iluso, porque la verdad es que si nosotros intentamos ir por esa vía, no sé, conseguir quizás un puesto en un parlamento o quizás intentar alcanzar el poder político para implementar estos cambios, nada nos garantiza que esto sea sostenible a largo plazo. Entonces, la propuesta que nosotros traíamos era, ver qué posibilidades tenemos de defendernos de estas herramientas, de este panopticón, de este gran hermano que se impone hoy en día, que no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo anecdótico, pero esto se viene en probablemente todas las grandes ciudades del mundo y eventualmente en todas partes del mundo donde existan los estados y existan poblaciones susceptibles de ser controladas por ellos, para, ver qué herramientas tenemos hoy que nos permitan actuar de forma proactiva para defendernos de estos ataques y estos avances sobre la libertad individual. Entonces, acá repasando un poco las notas, la idea era justamente ver cuáles son los conceptos, entenderlos bien y tratar de plantear cuál sería la alternativa. Por ejemplo, en el caso de lo que sería hoy en día el reconocimiento facial o el control totalitario utilizando la tecnología, esto es algo que se propone desde las agendas globalistas, por ejemplo, las del Foro Económico Mundial, que proponen este tipo de tecnologías como una forma de hacer más eficiente el Estado, el disminuir el lavado de dinero. Obviamente el lavado de dinero es un término muy, muy ambiguo. Mejorar la capacidad fiscal de los estados, haciendo más eficiente y efectivo el cobro de los impuestos, y para facilitar el pago de determinadas cuestiones, digamos, que tienen que ver con la interacción entre el ciudadano y el Estado que lo gobierna. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la tecnología con la cual hoy ya contamos, que son, por ejemplo, las criptomonedas, específicamente Bitcoin Cash, en respuesta a todo esto?
Entonces, supongamos que nosotros hoy en día estamos en un contexto en el cual esto todavía no existe. Lo que podemos hacer es tomar la iniciativa, actuar de forma proactiva y decir, bueno, me voy a preparar para que cuando esto sea la norma, yo no voy a suponer que esto no va a ocurrir nunca o que puede ser evitado. Puedo decir, no, si esto ocurre, yo ya tengo un lugar al cual huir. Entonces, surgen todas estas ideas que tienen que ver con construir sitios paralelos, construir economías alternativas que no dependan del control del Estado. Y esto ya se puede hacer y se hace actualmente con tecnologías como, por ejemplo, una cadena de bloques no permisionada, completamente desregulada y completamente libre y voluntaria, como lo es la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Hoy en día es extremadamente simple iniciarse con el mundo de las criptomonedas sin dar la identidad, sin brindar datos a empresas para que te vendan criptos, sino que lo puedes hacer directamente de forma prácticamente anónima, sin intermediarios, teniendo siempre control de tus fondos. Y el día de mañana, cuando te obliguen a, por ejemplo, hacer un tratamiento médico o quitarte, por ejemplo, parte de tu salario en forma de, no sé, una multa, o que, por ejemplo, no te dejan hacer más trámites desde la aplicación centralizada, vos vas a tener una vía de escape que va a ser, por ejemplo, ahorros en esa moneda, en esa cripto que es Bitcoin Cash. No sé si, Ana, a todo esto querías añadir algo, alguna nota, algún punto. Sí, nos faltó comentar que dentro de la charla la red anunció que se van a poder pagar impuestos con criptomonedas. ¿Y cómo es que se hace eso? Básicamente también dijo que obviamente el gobierno no va a tener balance en criptomonedas, o sea, no se las van a quedar, sino que lo que van a usar es un intermediario, son exchange, que ahora las vamos a nombrar obviamente, que básicamente le van a hacer el trabajo de vos le mandás cripto y ellos van a hacer como el punto medio en el que se cambian esas cripto por pesos para que el gobierno reciba pesos. ¿Cuáles son estas exchanges? Bueno, son Velo. Estas son las que estuvieron presentes en la charla, subieron al estrado con la reta. Son Velo, Satoshi Tango, Ripio y Buenbit. Estas son todas las exchanges que estuvieron presentes en el evento y subieron al escenario a lo de la reta para hablar sobre lo que hacen y si se sienten súper satisfechos con este nuevo arreglo. Que obviamente si se sentían satisfechos, pues eso era lo que decían en el escenario. Así que sí, este es otro de los puntos que nos había faltado comentar, el pago con cripto, que en realidad es más un cazabobos, porque pagar con cripto los impuestos es como decirle tengo cripto. Obviamente con la tecnología de, no sé, Cash Fusion o este tipo de cosas no van a poder saber cuánto tenés exactamente, pero bueno, ya saben que tenés, entonces tenés que andar justificando, porque ya sabemos como desde que existe todo esto del Know Your Customer y el antilavado de dinero, todo este tipo de cosas, ya como que si tenés $2 en cripto, en realidad tenés que justificar por lavado de dinero, ¿viste? Así que seguramente te pase. O sea, probablemente te llegue una notificación a tu identidad, a tu aplicación de identidad digital que te diga que justifique los fondos en cuanto pagaste con cripto. Así que sí, no sabemos exactamente cómo hacer. Probablemente lo tengan estas propias exchanges, tengan un apartado de pagar impuestos que nada, te van a dejar con las monedas propias del exchange. Entonces, volviendo si se quiere, al punto más proactivo o más constructivo, porque esto es lo que se nos viene encima, ya lo sabemos. Simplemente estamos viendo la película y cómo se acelera, lo rápido que se acelera. Entonces, tenemos que plantear una alternativa. Y por eso es cuando hablamos de economías paralelas, por ejemplo, de tratar de vivir sobre Bitcoin Cash, o sea, hacer todos tus pagos con Bitcoin Cash y no tener que depender del peso, porque mañana el peso va a ser una CBDC ligada a tu aplicación de identidad digital y si no te portas bien te bloquean o por ejemplo te pueden decir qué consumir y qué no consumir, ¿viste? O dónde consumir, porque si pueden saber dónde estás con cámara inteligente, con cámara de reconocimiento facial, te pueden decir en qué zonas consumir y en qué zonas no, porque se te apaga la aplicación en una zona o se te sale más caro pagar en esa zona que en otra zona, ¿viste? Pueden jugar con lo que quieran, es como es como literalmente una marioneta de toda la población. Entonces necesitamos crear una alternativa.
Y últimamente estuve investigando sobre las Freedom Cells, se llaman, o serán como cápsulas de libertad. Eh, Hay varias por distintos lados, parece que en la zona de Acapulco, en México, hay varias. Básicamente son comunidades que intentan crear como esta economía paralela, pero más pegado físicamente entre todos ellos. Después, por ejemplo, hay un proyecto nuevo, parece en Texas, que lo hace un chico que se llama John Bush. Y bueno, lo que intentan es justamente esto, o sea, utilizar cripto, cultivar su comida, porque también, bueno, está esto de que están bloqueando la supply chain, o sea, la cadena de suministros, y ahora también está justo de repente, mágicamente, explotan o se incendian centros de producción de comida y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, lo que intentan es, por ejemplo, cultivar su propia comida y comerciarla entre ellos con criptomonedas. Lo que me pareció más interesante es esto de... Ellos, o sea, del otro lado tienen un objetivo al 2030. Esclavizarnos a todos. Bueno, nosotros tenemos que tener también nuestros objetivos al 2030 o al 2029, viste, un año antes. Tenemos que tener nuestros propios objetivos de construir nuestra economía paralela. Porque si no, cuando llegue este año o cuando se cumplen estos objetivos de ellos, nosotros estamos fritos. Entonces, más vale adelantarnos y poner y ya haber construido una economía paralela para cuando llegue este desastre. Entonces, obviamente lo que nosotros siempre proponemos primero es empecemos por la moneda, porque es lo que uno es el bien que utilizas para comercializar otros bienes o servicios o lo que sea, o sea, vender tu fuerza laboral, lo que sea, lo haces gracias a la moneda. Entonces, el primer punto, que es el que ellos también están haciendo foco con la CBDC, es la independencia monetaria, la soberanía monetaria de las personas. Entonces, obviamente nosotros proponemos Bitcoin Cash porque bajo nuestro análisis es la mejor alternativa. Y bueno, después hay otros aspectos distintos y otros tópicos que si quieren podríamos hacer después algún episodio más holístico de todos los distintos temas. Pero centrándonos en este episodio, lo lógico que se le va a sumar a la identidad digital van a ser las CBDC. Entonces, nuestra reacción lógica tiene que ser cripto, o sea, Bitcoin Cash como alternativa. Porque si no, estás expuesto. O sea, si no, del día de mañana, si no usas Bitcoin Cash, vas a estar expuesto al control estatal. 100% desnudo, porque eso es una CBDC. Incluso más allá de, digamos, de Bitcoin Cash como un proyecto particular que, como bien vos decías, Ian, recién, es quizás la respuesta más efectiva que tenemos hoy para hacer frente a todo esto. Yo creo que el uso en general de cualquier criptomoneda de forma directa ya es mucho mejor que la situación actual. Lo que deberíamos intentar hacerlo, si elegimos ir por esta vía, es por lo menos no utilizar una criptomoneda que esté fuertemente ligada al control estatal. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, no, me da miedo usar una cripto como Bitcoin Cash porque tengo miedo de la volatilidad. Entonces, no sé, uso, qué sé yo, USDT. Bueno, pero USDT es prácticamente dinero falsificado creado encima de dinero falsificado. USDC tiene su propia lista negra que bloquea direcciones. Es decir, uno no debería meterse en donde el control puede venir igual. Entonces, tener en cuenta estos puntos a la hora de tomar la decisión de actuar, justamente es algo importante porque si queremos realmente evitar que esto suceda, ojo, nos puede parecer súper práctico el hecho de decir, bueno, no sé, tengo que casarme, no voy al registro civil, me caso por Zoom o me caso por videollamada y directamente es una actualización en una aplicación. Puede parecer súper práctico. Esto no significa que hacerlo de esta forma, con el control centralizado y el estatismo que implica, sea la única forma de hacerlo. Por ejemplo, hace menos de 15 años era literalmente imposible mandar dinero de una punta del mundo a otra sin intermediarios, y sin embargo alguien inventó Bitcoin, que fue Satoshi Nakamoto, y nos dio la tecnología para hacerlo y hoy en día lo mantenemos y seguimos haciendo esa misma cantidad, ese tipo de transacciones sin depender de intermediarios, y no se perdió justamente esta cosa de privacidad, libertad,
digamos, soberanía individual que justamente, al contrario, se potenciaron con un montón de tecnologías que fueron apareciendo. Por eso, tomar esta instancia de decir, bueno, yo no me voy a asustar y a preocupar por lo que vayan a hacer los estados, sino que simplemente voy a tomar mi camino aparte, mi camino disidente. Hace quizás, no sé, 100 años, si vos te querías rebelar contra el gobierno, tenías que tomar las armas, por ejemplo. O sea, tenías que hacerlo necesariamente por la vía violenta. Hoy la gente que no le gusta la vía violenta tiene una alternativa no violenta, que es la secesión monetaria, utilizando criptomonedas completamente descentralizadas. Creo que esa es una habilidad que debemos agradecer a la tecnología que hasta hace muy pocos años, hasta hace un par de décadas, no teníamos. Hoy en día podemos hacer secesión monetaria. La moneda, como bien explicaste, Jan, es el bien común, es el bien más común, es el bien que todo el mundo quiere, por el cual se intercambian bienes y servicios, otros bienes y servicios. Entonces, si reemplazamos la moneda estatal antes de que lleguen las CBDC, va a ser mucho más simple. Ejemplo, hoy en día, si quiero hacer una transacción y comprar Bitcoin Cash a través de forma no custodial utilizando algún exchange como por ejemplo Local Cryptos, que es no custodial, y la única razón por la que lo mencionamos es justamente por esto. Si el día de mañana cambiara su política, la forma de funcionar, lo dejaríamos de recomendar, pero si hoy en día funciona de forma, digamos, no custodial sin que tenga el control, buenísimo. Hoy en día se puede, por ejemplo, hacer eso, digamos, vas, te juntás con otra persona, le das los pesos, esa persona en efectivo, esa persona te manda BCH, nadie tiene por qué saber quién es quién, y nadie se va a enterar de que vos hiciste esa transacción. El día de mañana, si vos querés comprar Bitcoin Cash con una CBDC, con el peso digital, vas a tener un problema, porque en algún lado va a saltar que vos estás haciendo una transacción, y por si la gente no sabe, la carga de la prueba cuando es contra el Estado se invierte. Supongamos que yo acuso a alguien de un crimen, como por ejemplo, no sé, un robo. Tengo que tener pruebas para demostrar que esa persona cometió el robo. Sin embargo, cuando el Estado te acusa de un, entre comillas, crimen, como por ejemplo evadir impuestos, el que tiene que presentar las pruebas de que sos inocente sos vos. Entonces no te querés poner en una situación en la cual el día de mañana querés salirte de ese sistema, porque vos podés decir, sí, al principio estoy cómodo, no voy a ser un criminal, pero vos no sabés de qué te pueden acusar el día de mañana como criminal. El día que te quieras salir, vos vas a tener que demostrar que no estás haciendo nada ilegal. Y probablemente va a ser mucho más difícil hacerlo en ese contexto que hacerlo en el contexto actual. Por ejemplo, si el día de mañana se les ocurre, no sé, que para el año 2030 la gente no tiene que consumir más carne y vos te compras una tira de asado, vas a ser técnicamente un criminal. Vos vas a tener que demostrar que no usaste tus pesos digitales, por ejemplo, para comprar asado. Entonces, si el día de mañana vos te gusta la carne y querés seguir comiendo carne, la única que te va a quedar es hacerlo por afuera. Pero ¿cómo vas a hacer si vos no podés adquirir el bien que te permite comerciar en esa economía paralela? O sea, vas a necesitar de alguna manera salirte. Este es digamos, es uno de los tantos ejemplos que se van a venir. La agenda esta de implantar y reemplazar el dinero efectivo ya es algo que se viene practicando en muchos lugares del mundo. Hay países que prácticamente no tienen dinero en efectivo y tienen un control quizás casi que total sobre el dinero de los ciudadanos, incluso en países que uno normalmente diría que son de primer mundo. Por ejemplo, en el caso de Canadá, que fue hace poco con el tema de las protestas de los camioneros, lo que hicieron desde el gobierno de Canadá fue cambiar la definición de terrorista para abarcar a cualquier persona que presentara dudas sobre la autoridad legítima de los organismos del Estado. Entonces, por ejemplo, si vos decías algo así como, no sé, no me gusta lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad porque viola las libertades individuales y lo que están haciendo es un crimen contra los derechos humanos, automáticamente podías ser catalogado de terrorista porque estabas, digamos, socavando la autoridad frente a otras personas de un organismo del Estado. Entonces, automáticamente sos un terrorista. A mucha gente directamente le cerraron la cuenta bancaria por haber simplemente donado a la causa que ellos consideraban justa. Entonces, no va a haber en un contexto de digitalización total, estatal, una posibilidad de libertad y reacción. O sea, hoy en día lo podemos hacer, hoy en día nos podemos preparar, pero no dejemos que el tiempo nos corra. Es decir, mientras más tiempo dejamos que pase y nosotros más tiempo nos mantenemos inactivos, ellos no dejan de trabajar en esto. Eso ya es algo que se viene planeando hace rato
y ahora tienen las herramientas para, digamos, empezar a hacerlo. Quizás van a arrancar de a poco, van a ir testeando. El día de mañana va a ser completamente distópico y vamos a estar viviendo dentro de 1984. Para evitar eso, tenemos que tomar acción desde ahora. ¿Querés añadir algo, Ian? No, me parece que estamos bien. ¿Querés que cerremos acá? Quedó cortito, pero está bien. Creo que no nos olvidamos de nada, Así que bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este último episodio. Ya saben, comenten, compartan, dejen like. Y bueno, estamos en Spotify, en Anchor, en YouTube. Así que bueno, si tienen algún tema que les gustaría que charlemos, déjenos en los comentarios. Nosotros los vamos anotando y los vamos tratando de acomodar para poder tocar todos los temas. Pero les agradecemos mucho las ideas, sobre todo. Esperemos que les haya interesado este nuevo episodio y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.